Sí, Señor, mientras está de pie, abra su Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 32. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías el año 10 de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 18 de Nabucodonosor, o sea, rey de Babilonia. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada a Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá, porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso, diciendo: ¿por qué profetizas tú diciendo, así ha dicho Jehová? He aquí yo entrego esta ciudad en mano del rey de Babilonia y la tomará. Y Sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano de los caldeos, sino que de cierto será entregado en mano del rey de Babilonia, y hablará con él boca a boca, y sus ojos verán sus ojos, y hará llevar a Sedequías a Babilonia, y allá estará hasta que yo le visite. Y si peleareis contra los caldeos, no os irá bien, dice Jehová. En la última parte del versículo 16 dice: oré a Jehová diciendo: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Y en el versículo 27 del mismo capítulo 32 de Jeremías, dice el Señor: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. Y entre signo de pregunta dice: ¿habrá algo que sea difícil para mí? Entonces tengo esta palabra para ti en esta noche. Para Dios no hay nada difícil ni imposible. Vuelvo a repetir: para Dios no hay nada difícil ni imposible. Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra hoy haga la obra por la cual tú la estás enviando en esta noche. Amén, amén y amén. Tome su asiento. La verdad que no sé qué cosas difíciles se han presentado o imposibles en tu vida, quizás en lo físico, en lo familiar, en lo espiritual, en lo ministerial. Pero hoy es el día de reconocer que para Dios no hay nada, absolutamente nada difícil ni imposible. Y yo creo que en esta línea de oración, a ver cuántos van a pasar a la línea de oración, Dios va a estar obrando ese milagro. Dios va a estar cortando cadenas y librando a los cautivos, porque Dios es un Dios de imposibles y Él lo va a hacer. Y me gusta el profeta Jeremías, porque qué situación que estaba viviendo, ¿no? Aquí vemos un contraste impactante. Mientras el ejército de Nabucodonosor, rey de Babilonia, está sitiando la ciudad de Jerusalén. Y mire cómo se encuentra él. Se encuentra preso en el patio de la cárcel del Palacio Real. O sea, no estaba allí por ser un criminal, no estaba allí porque se lo merecía, sino porque él fue fiel al mensaje que recibió de parte de Dios. Porque dice: vino palabra de Jehová a Jeremías. O sea, por ser fiel al mensaje que Dios le dio, a la palabra profética que el Señor le había entregado para el rey Sedequías y el pueblo de Judá, entonces Sedequías lo metió preso. El hombre que tenía la clave para la supervivencia de la nación estaba encerrado. ¿Por qué? Porque el rey no quiso escuchar la voz de Dios. No lo hizo. Por eso Sedequías lo confrontó a Jeremías. Y la queja de él no era porque Jeremías mintiera, sino porque lo que estaba diciendo era demasiado pesimista
y él quería hacer su propia voluntad y no la de Dios. Por eso creyó que encerrando al profeta iba a poder detener la palabra que Dios había hablado acerca de él como rey de Judá y acerca del pueblo de Dios. Pero la profecía era clara, la profecía era devastadora. Jerusalén iba a caer ante Babilonia. Sedequías no iba a escapar. Iba a ser entregado a Nabucodonosor y el rey iba a ser llevado a Babilonia hasta que Dios lo visitara. Y que si querían resistirse militarmente, todo esto iba a ser inútil. Así que aquí podemos ver, hermano, que muchas veces decir la palabra de Dios, hay personas que no le va a caer bien. De alguna manera este rey lo encerró a Jeremías pensando que iba a encerrar la palabra de Dios. Pero nadie puede detener lo que Dios ha hablado, lo que Dios ha dicho. El pueblo estaba pecando contra Dios. Y realmente Dios había hablado que si se entregaban al rey de Babilonia iban a vivir. Pero aquí hay un hombre terco que no quiere hacer la voluntad de Dios y lamentablemente después tuvo que pagar las consecuencias. Hermanos queridos, es en esa situación dramática que el pueblo de Dios está viviendo que Jeremías eleva una oración a Dios y dice: ah, Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Podemos ver en este relato la fe inquebrantable de Jeremías, ¿no? En medio de una situación desoladora y angustiante. Imagínense las fuerzas del rey de Babilonia, allí con arietes para destruir los muros, para tomar la ciudad. Y a él, en una cárcel, estaba en ese lugar. Pero ¿por qué fue entregada a Jerusalén? Por los pecados cometidos contra el Dios de Israel. Jeremías 32, versículo 21 dice: sacaste a tu pueblo Israel de la tierra de Egipto con señales y portentos, con mano fuerte y brazo extendido, y con gran terror les diste esta tierra, la cual juraste a sus padres que les darías, la tierra que fluye leche y miel. Y miren lo que dice: ellos entraron y la disfrutaron, pero no escucharon tu voz, ni anduvieron en tu ley, nada hicieron de lo que les mandaste hacer, y por eso ha hecho venir sobre ellos todo este mal. He aquí que con arietes han acometido la ciudad para tomarla. Dice: y la ciudad, a causa de la espada, el hambre y la peste, va a ser entregada en manos de los caldeos que pelean contra ella. Ha venido pues a suceder lo que tú dijiste, y he aquí lo estás viendo. Qué situación tan tremenda estaba viviendo el profeta Jeremías y el pueblo de Dios. Pero a pesar de las circunstancias adversas y la inminente destrucción de Jerusalén, Jeremías comienza su oración exaltando la grandeza de Dios como el creador de todas las cosas. Oh Señor Jehová, estoy preso por predicar tu palabra, por hablar la verdad de lo que tú me mandaste a decir. Está el rey de Babilonia allí alrededor, sitiando la ciudad. La ciudad va a caer, pero reconozco que tú hiciste el cielo y la tierra. Entonces él está reconociendo que el mismo poder que creó el universo es el mismo poder que está operando en el presente. Dice: y ni hay nada que sea difícil para ti. Por lo tanto, nada es demasiado difícil o imposible para él. Esta es una declaración de fe que nos enseña que aunque la situación humanamente parezca sin salida, que la capacidad de Dios para obrar es ilimitada. Diga: la capacidad de Dios para obrar es ilimitada. Entonces Jeremías en su oración apela a la naturaleza misma de Dios,
con tu gran poder y con tu brazo extendido. O sea, está hablando del poder absoluto del Señor, y su brazo extendido simboliza la capacidad que Dios tiene para actuar y ejecutar su voluntad. Aunque la situación se presente como imposible de revertir, yo quiero decirte hoy que el mismo Dios de Jeremías es tu Dios y es mi Dios. Él estaba exaltando la grandeza del Dios Todopoderoso. Aunque estaba en una cárcel, aunque estaba en una situación extrema, sin embargo, él pudo orar al Señor. No sé en qué situación te puedes encontrar en esta noche, pero lo que yo sí sé, que si tú levantas los ojos al cielo, si tú ves la grandeza del Dios que creó los cielos y la tierra, el universo, que tiene todo el poder, yo te aseguro que todo lo que el diablo te ha venido hablando y diciendo va a caer por tierra, porque Dios se va a glorificar. Escúchame bien lo que te digo. Dios se glorificó en la vida de Jeremías y Dios se va a glorificar también en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Podemos ver esta oración como un modelo de cómo la fe puede manifestarse, incluso cuando la razón humana no ve una solución, cuando aparentemente ya no hay más esperanza. Y la respuesta de Dios fue tremenda. En Jeremías 32:27, ahí vemos la respuesta. Inmediatamente después de la oración de Jeremías, Dios le responde con una pregunta y una afirmación: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? Aquí el Señor, con esta respuesta que le está dando a Jeremías, le está confirmando que realmente Él va a obrar, porque se presenta Jehová Dios de toda carne. O sea que está enfatizando su dominio sobre toda la humanidad y sobre toda la creación. La pregunta que hizo: ¿habrá algo que sea difícil para mí? No está buscando el Señor una respuesta, sino que revela la verdad de que no hay límites para el poder de Dios, porque tenemos un Dios ilimitado. Hermano querido, el Señor no hace esta pregunta como para que tú la respondas, sino para que tú comprendas que Él es más grande que tu problema, es más grande que tu necesidad, es más grande que el diablo y sus demonios, es más grande, y que Él tiene todo el poder. Hay un poder ilimitado. Por eso no dejes que el enemigo te engañe. Aquí vemos que esta pregunta del Señor es para que tú puedas comprender que el Señor tiene todo el poder para obrar. Vas a salir adelante. Yo te declaro en el nombre de Jesús que aunque en cadenas, prisionero estés, como en el caso de Jeremías, el Señor va a hacer que las cadenas se rompan. Vas a salir aunque estés asediado. Jerusalén estaba asediada. Este rey, hermanos, en vez de buscar la voz de Dios, la palabra de Dios, lamentablemente pensó que encerrando al profeta iba a detener la profecía. Pero no, hermanos queridos, cuando Dios se propone hacer algo, Dios lo va a hacer. Y yo prefiero que me hablen la verdad y me duela, y no que me hablen un halago que me alegre, pero que me lleve a la destrucción. Ve, lamentablemente él después termina cautivo. Le sacaron los ojos, mataron a sus hijos delante de él. Lo último que vio fue los hijos muertos. Lamentablemente cayó en la cautividad. Inclusive su ejército lo abandonó. Se abrió una brecha en el muro y él escapaba, y cuando escapó, el ejército lo abandonó, lo dejaron solo. Él no quiso tomar consejo de Dios, y lamentablemente cómo terminó su vida. Por eso en esta noche, hermanos queridos, aunque te duela, si Dios te está dando una palabra, aleluya, tómala, porque la verdad de Dios es la que te va a levantar. La verdad de Dios es la que te va a sacar adelante. La verdad de Dios es la que va a hacer que tú puedas alcanzar el éxito y salir adelante en todas las cosas. Este hombre, en vez de obedecer, tenía al hombre de Dios, tenía la palabra profética: entréguense al rey de Babilonia, no lo enfrenten, y Dios, Él va a tener misericordia de ustedes. Pero no hubo caso, lamentablemente. Hermanos queridos,
querido, en esta noche viene una palabra de Dios para tu vida. Viene una palabra de Dios para tu vida. Aleluya. Y esta palabra es que para Dios no hay nada difícil, ni hay nada imposible, aunque la situación sea alarmante. Aleluya. ¿Por qué? Vemos que luego el Señor dijo: como he traído el mal para este pueblo. Él escuchó la oración de Jeremías. Así, de la misma manera, voy a traer el bien. O sea que Dios le hizo una promesa de restauración al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque nada hay imposible ni difícil para Dios. Amén. Entonces, ¿cuántos en esta noche quieren desatar el milagro? Y que lo difícil y lo imposible se haga posible en tu vida, se haga realidad. Amén. A ver, levante su mano todos los que dicen: pastor, yo quiero. Dios va a restaurar todo. Estás clamando, estás buscando al Señor como el profeta. Aleluya, qué fe inquebrantable. Inclusive te digo más, el Señor le dijo: comprate una heredad en esta tierra. Hacé los documentos, la escritura, comprátela. Y sabe que él dijo: pero ¿cómo voy a comprar? ¿Cómo voy a comprar si la ciudad va a ser entregada al rey de Babilonia? Van a quemar el templo, van a quemar todas las casas, van a destruir todo. ¿Y yo para qué voy a comprar un terreno? Y el Señor le dice: cómpralo, porque así como puse la mano para traer juicio, voy a poner la mano para traer restauración a mi pueblo. Y dice que él hizo los documentos. Mire qué fe la de Jeremías. Lo puso en una vasija de barro para que dure mucho tiempo. 70 años iba a haber de esclavitud, hermanos queridos. Pero él recibió lo que creyó. Le creyó a Dios en una situación tan difícil, tan compleja. Y el rey mismo que lo mete preso, que no le hace caso, hermanos queridos, sin embargo él no renegó contra Dios, sino que él obedeció al Señor. Hermanos queridos, lo que Dios te ha prometido, créelo, porque Dios lo va a hacer. Aleluya. No había ninguna posibilidad. Que va a comprar una tierra que va a ser devastada, que va a comprar una heredad allí, ¿y cuándo? Si va a ser tierra del rey de Babilonia. Sin embargo, él le creyó a Dios. Dije: cómpralo, porque yo voy a restaurar, yo voy a hacer volver otra vez a la tierra que les di, voy a hacer volver a mi pueblo. Hermanos queridos, en esta noche el Señor dice: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Si puedes creer, hermano amado, esta es una noche de creerle a Dios. Es una noche de decirle: Señor, voy a levantar mis ojos al cielo. En primer lugar, tienes que activar el poder de la oración como lo hizo el profeta Jeremías. Esta noche vamos a clamar, y yo estoy seguro que por más difícil que sea la situación, la crisis va a pasar. Lo que el diablo ha levantado contra ti va a pasar, pero obedece al Señor, obedece la palabra, volvete a Dios. Podemos ver en el ejemplo de este hombre, este rey de Judá, Sedequías, como lamentablemente desobedeció y terminó sus días de una manera tremenda. Hermanos queridos, ¿cuánto vamos a obedecer a Dios y vamos a recibir la bendición? ¿Cuántos en tiempos difíciles vamos a levantar nuestros ojos al cielo y vamos a decir: Señor, tú eres el creador del cielo y de la tierra, yo sé que tú tienes todo el poder y que me voy a levantar en el poderoso nombre de Jesús? Dios va a confirmar milagros en esta noche, tanto a nivel personal como a nivel de iglesia. No sé qué milagro estás necesitando, pero si crees en los milagros y crees que no hay nada difícil ni imposible para Dios, Él lo va a realizar. Hoy vamos a orar, vamos a interceder, y toda necesidad espiritual, física, material, familiar va a ser suplida. Vas a recibir en esta noche la victoria que ya Dios te dio en Cristo Jesús. Vas a recibir el milagro de un imposible en tu vida. Yo creo que aquí hay gente congregada
gente congregada que le cree a Dios. A ver, gente congregada que aunque esté en una situación muy difícil, puede decir: yo sé en quién he creído, yo sé en quién he confiado, y yo sé que la mano del Señor está extendida sobre mí, está extendida sobre este ministerio. Mire, yo estoy en este lugar porque el Señor ha extendido su mano sobre mi vida y me ha sostenido en momentos muy difíciles de mi vida. Pero para la gloria de Dios he creído, he confiado, y yo sé que lo que ha de venir vendrá. Algo grande de parte de Dios. Hermanos, como Dios le prometió a Jeremías que iban a venir tiempos de restauración, que comprar una heredad, porque esa heredad no la iba a perder, porque el pueblo de Dios iba a volver a la tierra. Hermanos queridos, créele a Dios que lo que has perdido Dios te lo va a devolver. Dios va a restaurar tu vida, va a restaurar tu hogar, va a restaurar tu matrimonio, va a restaurar tus hijos, va a restaurar tu economía. Aleluya, amén. Bueno, no sé si usted está aquí ahora recibiendo esta palabra. Aleluya. Amén. Entonces, vamos a orar esta noche. En segundo lugar, para desatar el milagro de un imposible, tenés que creer que Dios tiene siempre la última palabra. Amén. Dios tiene siempre la última palabra. Hermanos queridos, aparentemente no había ningún tipo de posibilidad para Israel, pero Dios dijo: voy a restaurarlo. Así como puse la mano para traer juicio sobre ellos y los entregué al rey de Babilonia, van a venir tiempos en que voy a poner mi mano para bien, para restaurarlos. Entonces, la última palabra siempre la tiene el Señor. Amén. No, yo no sé si en esta noche me está entendiendo, pero el Señor dice: no me importa lo que el médico te dijo. Quizás el médico que ha estudiado sabe que el diagnóstico es correcto según lo que él dice, pero la última palabra de Dios te dice que Él es el que te dice que estás sano, que estás libre. Muchas veces me han dictaminado operarme de los riñones, operarme del tobillo. Te le digo más, hasta un médico me llamó un sábado diciéndome que tenía el quirófano ya listo. Un sábado. Y entonces, porque me había quebrado el tobillo, y la última palabra de él es: tenés que operarte, tenés que operarte. Y bueno, y yo estaba no estaba muy convencido. Y bueno, y este hombre me llama el sábado y me dice: ya tengo todo listo, dice, conseguí el quirófano. Le digo: mira, si conseguiste el quirófano, a mí, porque a mí no me va a tener ni me va a operar. Digo, aleluya, en el nombre. Pero ¿cómo no? Me decía, ¿cómo que no? No me voy a operar nada, digo. Y la última palabra la tuvo el Señor, que me dijo: no te vas a operar, yo soy el que te voy a operar. Y mire, aleluya, me muevo para todos lados. Se terminó. Inclusive fui a un médico en Rosario y después, cuando él vio el hueso, dice: no, pero hiciste bien, dice. Me querían enyesar. Yo digo: ¿por qué enyesar si ahora hay botas? Entonces, cuando llegué allá, este hombre que sabe mucho, ¿no?, me dice: no, pero mejor que no te enyesaste, dice. O sea, y después, ¿sabe qué pasó? Se unió solo. Para la gloria de Dios, porque la última palabra del Señor era: no te vas a operar. Aunque el médico te dijo que tenés que operarte, no te vas a operar. Y hermano, le digo más. Me llamaron el doctor porque el caso mío era como para dar un testimonio. Porque él se aprovechó que yo no me quería operar, porque según el protocolo había que operar, y entonces quería que yo sea un ejemplo, porque él quería demostrar que si no hacía falta en todos los casos operar. Es él, ¿viste? Pero bueno, justo vino después este problema, eso fue en el 2020, de la pandemia, y no pude ir. Pero hermanos queridos, la última palabra, el médico dijo: tenés una piedra de 4 centímetros, hay que hacerte un agujerito aquí y otro agujerito allá. O sea que me querían agujerear de acá y de acá. Tenés un cascote adentro, dice. Y le digo: no. ¿Sabés qué hice? Me fui a otro médico.
Y digo, no me voy a operar yo, en el nombre de Jesús. Pero lo que me pasó fue increíble, hermanos queridos. Por eso digo que la última palabra la tiene el Señor, como la tuvo para Jeremías. Resulta ser que voy a este médico y este médico me dice, bueno, vamos a tomar unas pastillas, qué sé yo, si las piedras son blandas o son duras, vamos a ver. Y la cuestión es, no la quiero hacer muy larga, que este médico era profesor del que me había dicho que me tenía que operar. Pero qué casualidad. Encima después me mandó otra vez al otro médico. Pero escúcheme, le digo, si me dijo que me tenía que operar. No, usted vaya, dice, usted vaya. Bueno, la cuestión, hermano, la hago corta, que me mandó este médico a hacer el estudio otra vez y hacía con la cabeza. No puede ser, dice. No puede ser. Se ve que usted es un hombre de fe, dice. Porque usted no tenía una piedra, tenía un cascote adentro. Y decía, sin litiasis, sin nada. Hermanos queridos, para la gloria de Dios, la última palabra la tuvo el Señor. No te vas a operar. Y desaparecieron. Hermano, esto fue increíble, no lo podía creer el médico. Nunca lo vi esto, dice. En toda mi carrera nunca vi que pasara esto. Hermanos queridos, por eso te digo, aleluya, la última palabra la tiene el Señor. Y Él te dice, no morirás, sino que vivirás para contar las obras de Jehová. Aleluya, el Señor te dice, aunque te hayan maldecido, la última palabra la tengo yo y yo te bendigo. Y la bendición tiene más poder que la maldición. Aleluya, amén. Aunque hayan dicho el diagnóstico, tenés poco tiempo de vida, el Señor dice, yo te doy vida y vida en abundancia. Y la palabra de Dios es la que se va a cumplir. Aleluya, cuando Jesús entró en casa de Jairo, la única hija que tenía de 12 años, dijeron, lloraban y lloraban, dijo, la niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaron de él, porque los médicos de ese entonces habían dicho que la niña estaba muerta. Habían dicho los médicos, está muerta. Pero Jesús dijo, no está muerta, vive, no está muerta, duerme, y voy para despertar. Y la despertó y la presentó viva. La palabra de Dios fue la que se cumplió. La última palabra la tuvo el Señor. Con Herodes también mató a Jacobo a filo de espada. ¿Recuerdan ustedes? Lo puso preso a Pedro, lo encadenó en una cárcel, lo puso en un calabozo, y allí, hermanos, con cadenas, y se preparaba con cuatro grupos de 4 soldados, 16 soldados, y se preparaba para matarlo al otro día, porque le había agradado a los judíos el que matara a Jacobo a filo de espada, lo había decapitado. Y dijo pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, y Herodes dijo, muere. Pero ¿sabe qué? Hermano, la palabra de Herodes no se cumplió. Dios envió su ángel, las cadenas se cayeron, aleluya. Dice que no sé qué pasó ahí, si lo hizo invisible, pero comenzó a pasar una guardia y otra guardia y otra guardia, hasta que la puerta de hierro que daba a la ciudad se abrió por sí misma. Aleluya. Hermanos queridos, si Dios dice algo, el diablo no va a poder de ninguna manera detener lo que Dios se ha propuesto hacer, porque la última palabra siempre la tiene el Señor. ¿Cuánto le damos un aplauso al Rey, al Rey, al Rey, al Rey? Aleluya, gloria a Dios. Amén, gracias Señor. Aleluya. El rey Herodes, ¿y sabe qué pasó? Hermanos queridos, él decretó muerte. Para Jacobo lo mató, y dijo a Pedro también. Pero después de esto, dice que estaba dando un discurso, y los que lo escuchaban dijeron, voz de Dios y no de hombre. Y dice que vino un ángel y lo hirió, y murió agusanado Herodes. Fíjate, quería la muerte de Pedro, y el que murió, yo creo que el mismo ángel que liberó a Pedro lo hirió y murió agusanado. Hermanos queridos, la última palabra siempre la tiene el Señor. Estaba Jerusalén rodeada, estaba preso Jeremías,
hermanos, por hablar la palabra de Dios, pero en ningún momento se quejó, sino que oró a Dios y dijo: tú eres el creador del cielo, de la tierra. Para ti no hay nada difícil, Señor, aleluya, ni nada imposible. Y hermano, él le creyó a Dios. Dios le habló otra vez, dijo: comprate una heredad, porque yo voy a hacer volver a mi pueblo a esta tierra. Y él le creyó y lo compró, hermano. Cuando la tierra iba a ser tomada, iban a ser llevados allí a Babilonia. Hermanos queridos, en esta noche créele a Dios, orá al Señor, no te dejes guiar por lo que ven tus ojos físicos, sino créele al Señor, porque a través de la oración y de reconocer la grandeza y el poder de Dios, por más difícil que sea la situación, yo te aseguro que vas a salir, porque la última palabra la tiene el Señor. Y el Señor dice: tú que has pensado que ya no vas a ser más feliz, que ya se te terminó todo, que ya no vas a lograr más nada, yo te quiero decir que el Señor dice: te voy a restaurar tu hogar, te voy a restaurar tu economía, te voy a restaurar tu familia. Todo lo que la ciencia ha dicho, quizás que ellos lo dicen con razón porque han estudiado, pero nosotros sabemos en quién hemos creído, y los recursos de Dios están a tu disposición y a mi disposición para creerle a Dios, y el Señor va a hacer el milagro. Amén. Así que la última palabra del Señor dice: no morirás, sino que vivirás para contar las obras de Jehová. Aleluya. ¿Cuánto le damos un aplauso al Rey con todo el corazón? Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Esta es noche de creerle a Dios, como creyó Jeremías. Aleluya. Vino palabra de Jehová. No temas decir la palabra que Dios pone en tu corazón. No seas un eco, sino una voz. Juan el Bautista era una voz que clamaba en el desierto. No importa lo que los demás digan, lo que se va a cumplir. Era Jeremías contra todo. Pero ¿qué prevaleció? La palabra de Dios. Y muchas veces cuando tú hablas la palabra de Dios, hay mucha gente que no le va a gustar. Cuando tú dices la verdad de Dios, hay mucha gente que le va a doler. Pero es preferible que la verdad te duela y no una lisonja que te lleve a la destrucción. Amén. ¿Cuántos quieren que venga la palabra real de Dios a nuestras vidas? Aleluya. Póngase de pie, porque ahora vamos a orar. Aleluya. Levante su mano, vamos a orar. Padre, ahora que vamos a hacer esta línea de oración, yo te ruego que aunque estemos en la situación más terrible, más tremenda, Señor, vemos la fe inquebrantable de Jeremías. Señor, por causa de la palabra de Dios, de ser un mensajero de Dios, un profeta de la verdad de Dios, este hombre, en vez de oír la palabra de Dios, lo metió preso. Y era el único que podría haber hecho que el pueblo sobreviviera. Señor, ayúdanos a tomar ejemplo para que podamos oír tu voz. Señor, y aunque nos duela, que hagamos tu voluntad. Señor, ayúdanos a oír tu voz y a hacer lo que tú nos mandas hacer. Padre mío, te ruego en esta noche que tú estés obrando milagros. Espíritu Santo, toma el control ahora. Toma el control ahora.